En esta ocasión me preguntan unos hermanos acerca de cuál es el lugar apropiado para adorar a Dios. Debido a que muchas organizaciones religiosas pues les inculcan a las personas que deben dirigirse a ciertos lugares. Unos les llaman templos, otros le llaman casa de adoración, otros la casa de Dios, otros el lugar de retiro espiritual, en fin. Cada institución religiosa le indica a sus integrantes lo que debe hacer o a dónde se debe dirigir de acuerdo a sus creencias. Bueno, entonces, como siempre, me remito a la Biblia, a las Escrituras y a los profetas. Bueno, entonces vamos a mirar lo que nos dice el profeta Enoc. En el capítulo 91, versículo 6, nos dice: la injusticia va a ser consumada de nuevo sobre la tierra, y todas las acciones de injusticia, opresión y transgresión se duplicarán y prevalecerán. Pero cuando toda clase de obras de pecado, injusticia, blasfemia y violencia se hayan incrementado y la apostasía, la desobediencia y la impureza aumenten, un gran castigo del cielo vendrá sobre la tierra, y el Señor Santo vendrá con ira y castigo sobre la tierra para ejecutar el juicio. En esa época la violencia será cortada de raíz, y la injusticia y el engaño serán destruidos bajo el cielo. Todos los ídolos de las naciones y sus templos serán abandonados, quemados con fuego y desterrados de toda la tierra. Los justos se levantarán de sus sueños. La sabiduría surgirá y les será dada, y la tierra descansará por todas las generaciones futuras. Esto nos habla una partecita referente a lo que sucederá con los templos. Ahora pasemos al Evangelio de Juan para saber qué nos dice el Señor Jesucristo. En el capítulo 4, el versículo 19. Señor, dijo la mujer, me parece que eres profeta. A ver, dime, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar de adoración? Nosotros los samaritanos afirmamos que se debe adorar en el monte Gerizim, donde nuestros antepasados adoraron. Mujer, respondió Jesús, se acerca el día en que ya no ha de preocuparnos si hemos de adorar al Padre acá o en Jerusalén. Lo que importa no es el lugar donde se adore, sino la forma espiritual y verdadera en que adoremos, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu, y necesitamos que nos ayude a adorar como debemos. Ese es el tipo de adoración que el Padre quiere de nosotros. Bueno, ahora pasemos a los Hechos de los Apóstoles. En la parte de donde trata acerca de Esteban. Entonces, en el capítulo 6, el versículo 8. Entonces nos dice: empero Esteban, lleno de gracia y de potencia, hacía prodigios y milagros grandes en el pueblo. Levantáronse entonces unos de la sinagoga que se llamaba de los Libertos y Cireneos y Alejandrinos,
y de los de Cilicia y de Asia disputando con Esteban, mas no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y Dios, y conmovieron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que dijesen: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y la ley. Porque le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y mudará las ordenanzas que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Bueno, entonces de ahí pasamos al capítulo 7, al siguiente, para abreviar, y vamos en el versículo 48. A partir del 48 nos dice: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Bueno, entonces de ahí vamos a abreviar y pasando en el mismo capítulo al verso 54 nos dice: y oyendo estas cosas regañaban de sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Bueno, entonces de ahí vamos a pasar a la carta del apóstol Pablo a la iglesia de la Odisea. Entonces vamos al capítulo 1, donde nos habla acerca de la esencia de Dios y acerca de lo que es la adoración y el lugar correcto donde se debe efectuar. Entonces nos dice el apóstol Pablo: cuando estuve entre vosotros, me preguntaron vuestros sabios mundanos, ¿cuál es la diferencia entre Dios y su Hijo Cristo? Y tomé la palabra y les dije: escuchad, hermanos, Dios es uno y Cristo es uno. Y dado que no hay más que un solo Dios, entonces no hay más que un solo Cristo. ¿Qué diferencia iba a haber entre Dios y Cristo? Dios es el amor y Cristo es la sabiduría en Dios, o la luz, la verdad, el camino y la vida eterna. En Cristo habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él somos perfectos, porque Él es el fundamento y la cima de toda gloria, de todo poder y toda fuerza, y de toda autoridad en el mundo. Él es un príncipe de todos los principados de la tierra. Si yo, Pablo, os he dicho esto en espíritu y toda verdad, ¿cómo os dejáis perturbar ahora por doctrinas de hombres y estatutos mundanos? Vosotros habéis sido circuncidados sin la mano y el cuchillo, sino mediante el Espíritu Santo, en el momento que habéis abandonado vuestra vida pecaminosa, que fue una raíz poderosa en vuestro cuerpo de carne, y esto fue una verdadera y viva circuncisión en Cristo. Porque con Cristo fuisteis sepultados para el mundo,
en vuestra carne pecaminosa, y mediante el bautismo del Espíritu Santo habéis resucitado de nuevo por la gracia de Cristo, llevados por la fe viva y el amor hacia Él. ¿Qué queréis entonces con la circuncisión antigua que ya dejó de ser? ¿Qué con la ceremonia que ya no vale para nada porque Cristo vino ya y resucitó y nosotros con Él? ¿Y qué queréis con el Sabbat? Si es que Cristo obró en cada día y aún obra y convirtió con esto cada día en un día del Señor y no ha holgado el Sabbat. Pero os conozco y por eso os digo, Cristo, como es Él, quiere ser pobre en el mundo, pero vosotros queréis oro. Esto es el motivo por el que queréis una sinagoga, un día festivo y vestiduras adornadas. Vosotros decís que Dios, mediante Cristo su Hijo, no abolió en ningún punto los preceptos de Moisés, sino más bien que los ha confirmado en la última cena. Y por eso también debería existir una ceremonia de sacrificio. Pero yo, Pablo, un apóstol del Señor y elegido por Dios, estoy lleno del Espíritu Santo. Siendo así, ¿cómo es que el Espíritu de Dios nunca me haya indicado tales cosas? A pesar de que fui, antes de mi convocación, un sirviente y esclavo del templo, mucho más bribón de lo que vosotros jamás fuisteis. Pero ahora quiero deciros, cuando durante mi viaje a Damasco, para perseguir a la joven comunidad de Cristo, el Espíritu de Dios me despertó, observé inicialmente, incluso durante mi ceguera, que el Señor quiere ser adorado en espíritu y en verdad, pero nunca en una ceremonia, porque Dios no encegueció a nadie antes de llamarle para su servicio, pero yo tuve primero que enceguecer, con el fin de perder todo lo que es del mundo, antes de poder ser apenas uno de sus esclavos más insignificantes. ¿Pero por qué tuve que enceguecer primero? Porque todo mi ser interior estaba enterrado en la materia del servicio al templo, y para que pudiera ser retirado de ella. Y si el Señor me ha llamado sin ceremonia, incluso durante mi ceguera, ¿por qué entonces iba yo a hacer una ceremonia de la última cena? ¿O acaso no es así como me enseña el Espíritu de Dios todo el tiempo? El que tiene la luz de los ojos puede mirar las ceremonias del mundo y se entretiene en ellas. Pero para los ciegos el mundo con sus ceremonias ya no existe, con lo que tampoco el antiguo servicio del templo y todas las vestimentas adornadas. De modo que es una verdad eterna que el Señor no me ha llamado para el establecimiento de nuevas ceremonias, sino para alzar los corazones, alrededor de los cuales Satán ha forjado sus duras cadenas durante miles de años, y para predicar a todos la libertad del espíritu, la paz del alma, y con esto destruir en Cristo el Señor las bandas duras de la muerte. Pero, ¿de qué sirve a mí y a vosotros mi doctrina, que es el Evangelio de Dios, si es que queréis dirigiros nuevamente y libremente hacia la muerte antigua? Por eso os pido, por el bien de vuestra vida eterna, desistid de todo aquello que trajo la esclavitud a todos los judíos en la época de Babilonia como una dura herencia. Mirad, Babilonia, la gran ramera del mundo, ha sido destruida por el Señor, porque ella dio la muerte a muchos pueblos. Por eso, ¿qué pensáis ganar si es que convertís la Odisea en una nueva Babilonia? Por eso abandonad todo lo que podría acarrear de nuevo el horror de la destrucción, aquello que Daniel había profetizado cuando estuvo en la ciudad sagrada. Pero Cristo os vivificó, porque estuvisteis muertos en vuestros pecados y en el prepucio de vuestra carne, y os ha perdonado todo el pecado que habéis cometido en el templo como en vuestro prepucio. Él aniquiló la escritura ensangrentada clavándola en la cruz.
una escritura que nos acusaba a todos porque manifestaba las consecuencias que se habían producido a causa de los estatutos mundanos, pues con esta escritura nuestros nombres estaban registrados en el libro del mundo, en el del juicio y en el de la muerte. Entonces, ¿por qué ahora queréis quitar de nuevo esta escritura ensangrentada, destruida por Dios mismo y clavada en la cruz del juicio, de la ignominia, de la maldición y de la muerte, para reemplazar nuestros nombres nuevos en Cristo por los antiguos, que fueron escritos con sangre en el libro del juicio? Oh necios, ciegos de toda verdad, oh necios, ciegos de toda necedad. Vosotros que habéis sido liberados en Cristo, ¿ahora queréis ser nuevamente esclavos y siervos del pecado, del juicio y de la muerte? ¿Acaso no habéis oído nunca que aquel que ha sido crucificado en la cruz del pecado y del juicio es maldito? Aún así, Cristo ha tomado sobre sí vuestra vergüenza, vuestra infamia, vuestro pecado, vuestra condena y vuestra muerte. Y por vuestra causa se dejó crucificar en la cruz como si fuera un maldito, con el fin de procuraros a todos vosotros la libertad plena ante Dios, y para que vosotros podáis caminar en honra. Él se cargó con vuestra vergüenza e infamia, y junto con él la llevó a la cruz. Oh vosotros vivificados en Cristo, ¿qué es lo que os ha seducido para que ahora de nuevo querráis entregaros a la muerte? Ahora abreviamos y pasamos al capítulo 2. Por eso, no permitáis más que nadie ponga vuestra conciencia en compromisos, no por un obispo o sacerdote no convocado por Dios, ni por una celebración de algún día festivo, ni siquiera a causa del antiguo Sabbat o la luna o la nueva luna, ni a causa de algún templo, ni de la ceremonia de sacrificios o vestiduras adornadas, y mucho menos a través del alimento y bebida. Sed moderados en el comer y el beber. Esto es bueno para el espíritu y el alma y el cuerpo, y es agradable al Señor. Pero si alguien dice, enseña y exige, esta y aquella comida están prohibidas comerlas porque son impuras según la ley de Moisés, entonces, en contraposición, digo yo, Moisés y los profetas han sido cumplidos y liberados por Cristo, y a nosotros el Señor no nos ha prohibido ningún alimento, pues Él mismo comió y bebió con pecadores y publicanos. Y ha dicho, lo que comes no te hace impuro, pero lo que sale de tu corazón, como palabras malintencionadas, malos deseos, avaricia, envidia, asesinato, ira, glotonería y gula, fornicación, adulterio y cosas parecidas, esto es lo que siempre contamina al hombre. Por eso, dado que este evangelio lo recibimos de Él mismo, del único Señor de toda gloria, qué grandes necios tendríamos que ser si es que nuevamente nos dejáramos subyugar voluntariamente en el yugo antiguo tan duro. Ahora bien, ¿de qué nos sirve ya la sombra, que bien tuvo un significado previo y profético de aquello que sucedió delante de nuestros ojos, si nos hemos convertido en un cuerpo con Cristo y en Cristo? Por eso os pido e incluso os ruego, no permitáis a nadie que os fije el objetivo, a nadie que arbitrariamente procede de su propia manera, aunque aparentemente sea en toda humildad y completa espiritualidad de los ángeles de los cielos, pero eso sin nunca haber oído o visto nada de ellos, y que por eso está engreído de lo que tiene entre manos, por supuesto en el sentido mundano. De modo que no hagáis caso
a uno que no se atiene a la cabeza, la que pasando por los miembros, las ligaduras y las junturas, facilita a todo el cuerpo su fuerza de actividad, la que mantiene su mutuo funcionamiento y facilita el crecimiento